Nosotros vamos a ver lo que es la práctica de límite de consistencia. Por tanto, ya nosotros tenemos el equipo preparado, para lo cual tenemos una copa de casa grande, ¿verdad? Una copa de casa grande, 3 cápsulas para determinación del límite líquido, 2 cápsulas para determinación del límite plástico y una cápsula para límite de contracción. Adicional, tenemos un material preparado, material pasante por el tamiz número 40. Es decir, agarro el tamiz 40, paso el material completamente seco y con agua destilada se humedece por lo menos unas 24 horas antes de realizar el ensayo. Con esta muestra vamos a preparar tanto el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Debe alcanzarnos para los 3 ensayos. Para iniciar, lo que tenemos que hacer es seleccionar las cápsulas que vamos a utilizar y pesarlas previamente. Ya las tenemos con antelación identificadas y pesadas. La cápsula 8, la cápsula 11, la cápsula 12, la cápsula 14 y la cápsula 20 para límite líquido y límite plástico. Para límite de contracción hemos tomado una cápsula indeformable que tiene un volumen inicial, ¿verdad?, de aproximadamente 16.51 centímetros cúbicos y un peso de 24 gramos que tiene acá. Entonces ya estamos preparados para iniciar el proceso de reducción de contenido de humedad para establecer los límites de consistencia como tal. Vamos a comenzar a realizar el límite líquido, para lo cual ya tengo el material saturado, ¿verdad?, previamente humedecido, y lo vamos a colocar en una lámina de vidrio, ¿verdad?, para intentar probar cuántos números de golpe tiene en la copa de casa grande. Recuerden que se debe aperturar una ranura que tenga un espacio de 2 milímetros y un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Un ángulo de 60 grados, y luego comenzar a golpear en función de encontrar el número de golpes. Pero los números de golpes deben estar entre 15 y 35. Si llegara a darme un número de golpes menores de 15, lo desecho, y mayores de 35, también los desecho como tal. Entonces, comenzamos a colocar el material en la copa de casa grande para iniciar y conocer cuántos números de golpes. Entonces, se llena la copa de casa grande hasta más o menos la mitad, presionando el suelo para extraer el aire. Entonces se coloca de esta manera y debemos lograr una capa bastante lisa, ¿verdad?, y horizontal. Ok, vamos a colocarla acá dentro de la copa de casa grande para terminar de configurarla. Colocamos el material, ¿verdad?, lo acomodamos, ¿qué debemos hacer? Inicialmente damos una cantidad de golpes para acomodar el material. Estos golpes no los contamos los golpes a partir de la apertura de la ranura. ¿Qué tenemos que chequear? Que la altura de caída de la copa de casa grande sea 1 centímetro, es decir, acá colocamos este calibrador y vemos que apenas se mueve la copa de casa grande. Quiere decir que ahí está. Si quiere, baje el video para que se note acá. 1 centímetro de caída como tal, 1 centímetro de caída. Ok. Entonces, colocamos el contador en 0, ¿verdad? Colocamos el contador en 0 y abrimos la ranura.
Párelo ahí. Ok, listo. Entonces aperturamos la ranura, ¿verdad?, con el ranurador, de tal manera que se forme el ángulo y la separación de la apertura del canal como tal. Ahora sí, podemos comenzar a dar número de golpes, ¿verdad? Número de golpes para ver en cuánto cierra. $35 golpes dio y no cerró, es decir, ese no nos sirve. Siguiente. Ok, 20 golpes para el primero. Fíjense cómo acá más o menos se cierra acá. Aquí donde se cerró. Este permanece abierto, pero acá donde se cerró, más o menos media pulgada. Entonces, extraemos una pequeña cantidad del material, ¿verdad?, y lo colocamos en la cápsula número 8. La cápsula número 8 dice que coloquen 20 de número de golpes, 20 número de golpes, y el peso sería 28 gramos. 28 gramos. Ahora retiramos de nuevo el material, ¿verdad? Retiramos de nuevo el material, y como el material necesita menos humedad para aumentar el número de golpes, pues lo que voy a hacer es ventilar el material sobre la lámina de vidrio para que pierda humedad, y al perder humedad aumenta la consistencia, es decir, aumenta el número de golpes para que se cierre aproximadamente media pulgada de la abertura que se ha realizado con el ranurador. No, eso no importa. Vuelvo a tomar una proporción y la llevo de nuevo a la copa de casa grande. Le doy algunos golpes para extraer el aire atrapado, coloco el numerador en 0 y abro de nuevo la ranura. De 2 milímetros. Y comenzamos de nuevo el proceso de golpeteo a un ritmo de 2 golpes por segundo. Entonces, 26 caídas o 26 golpes, y lo vamos a colocar en la cápsula número 11, que está previamente pesada. La cápsula número 11, colocamos el material y María a favor lo pesa y anotamos el peso total húmedo. Con esto y la cápsula. Con todo y cápsula. 32. El mismo procedimiento ahora. Como vamos a hacer 3 puntos, vamos a ventilar de nuevo el suelo para que pierda humedad y aumente el número de golpes.
volvemos a hacer el conteo desde cero. Ok, 35 golpes. Tomamos la cantidad y lo colocamos en la cápsula número 12. 35 caídas, anoten muchachos. 35 para 12. Pesamos. Pesa 29. 29. Ok, ahora el contenido de humedad que deberíamos realizar sería el límite líquido, el límite plástico, pero la norma recomienda que una vez encontrado el límite líquido, preparen la pastilla para hacer el límite de contracción, porque si no luego el material está muy seco y no lo vamos a poder acoplar. Entonces, ¿qué se hace? Se pesa la cápsula, ya nosotros la tenemos pesada, volumen inicial, y comenzamos a colocar material, ¿verdad? Material sobrante, ¿verdad? Material sobrante. Entonces vamos a colocar acá una primera capa, ¿verdad? Y a cada capa le vamos a dar una cantidad de golpes para acomodar el material y extraer el aire atrapado. ¿Ve las burbujas como salen? Colocamos la segunda capa. Igual el número de golpes. La tercera capa. Completando el total del volumen de la cápsula. Igual golpeamos. Y ahora quitamos el excedente. Limpiamos y pesamos. Ahí donde dice peso total húmedo 58. Peso total húmedo 58 gramos. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa? No lo podemos colocar directamente en el horno porque necesitamos que el material se contraiga hasta un volumen final. Es decir, la pastilla que debe quedar al final debe ser menor, ¿verdad? Pero la contracción tiene que ser gradual, no puede ser violenta. Por tanto, lo que se hace es dejar la pastilla sobre el horno por unos 3-4 días y luego se coloca dentro del horno cuando ya ella se haya contraído para asegurar el peso seco final, ¿sí? Para asegurar de que el peso está seco. Okay.
¿Cómo podemos medir el volumen final? Una puede ser, ¿verdad?, midiendo un diámetro de la partícula, ¿verdad?, el de la pastilla, lo anotamos y luego medimos tres alturas, las promediamos, pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la altura promedio me dará el volumen final, volumen 2, para la ecuación. La otra forma de medir el volumen, es utilizando mercurio, pero es el menos indicado para utilizar. El mercurio es un